pero está usted. Y yo me preparé para uno como para 1,000,000. Así es que prepárese porque lo que Dios tiene es bueno. Amén. Dije que lo que Dios tiene es bueno, no yo. Amén. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu presencia aquí con nosotros. Abro mi corazón, Dios. Preparo mi espíritu. Y te pido, Dios, que lo que salga de mi boca lleve tu sello y tu señal de que vas a bendecir a tu pueblo, tus hijos e hijas, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Está listo para la palabra? Bien. Voy a hacer una exégesis de el estudio de esta mañana y quiero que por favor me regale toda su atención. Quizás lo que te vaya a presentar en esta mañana sea nuevo para usted. Bueno, le repito, voy a hacer un exégesis. Explico. Exégesis es agarrar un pasaje, estudiarlo, desmenuzarlo todo para poderlo explicar. ¿Ok? Eso es lo que hice. Y eso es lo que le voy a presentar a usted. Muchas veces nosotros nos hacemos una pregunta. Dentro del plan de Dios, que es perfecto, ¿se equivocó Dios en haber hecho la creación perfecta que Él hizo? Vuelvo a repetir, ¿se equivocó Dios en haber hecho a la creación perfecta? ¿Qué fue lo que pasó? Imagínense un lienzo en blanco, ¿sí? ¿Sabe lo que es un lienzo? Bien. Imagínense que esto está en blanco. Y Dios, como Él ha vivido en la eternidad, Dios no tiene principio ni tiene fin. Él es un continuo. ¿Ok? Y en un determinado momento de la historia, Dios decide empezar a dibujar en este lienzo su programa que Él tiene. Él decide hacer un programa y lo empieza a plasmar en ese lienzo. Y en ese lienzo dice la Biblia que usted estaba en eternidad con Él. Lo que Dios va a dibujar aquí es lo que tú no sabes, pero que Dios sí sabe que va a tener un inicio en la eternidad. Cuando ya este diseño está, Dios adelanta su plan y pone a Adán y Eva en un jardín. La Biblia dice claramente y le da una advertencia, ¿sí? A Adán y a Eva. Y Dios empieza a formar el jardín y le dice, de todo árbol puedes accesar. Pero había uno que Dios no lo hizo, que Dios no lo plantó, pero que ahí estaba.
¿Hace Dios algo imperfecto? Vuelvo a repetir, ¿hace Dios algo imperfecto? ¿Y por qué estaba el árbol del bien y del mal? ¿Quién lo puso? El enemigo siembra el árbol porque él sabía que de ese árbol, ¿sí? Tarde o temprano, él iba a hacer el trabajo para que Adán y Eva comieran de ese árbol. Aún con la advertencia de que Dios les había dicho que de todo árbol podía comer. De ese no comas. Sin embargo, dice la historia que ellos comen. Como Dios a usted no lo hizo robot, Dios a usted le dio la libertad para que usted decida qué hacer con su vida. Ese es el bueno Dios y perfecto Dios. Dios sabía que su creación tenía el derecho de decidir. Dios no obligó a nadie a amarlo a él. Dios sí le dio un consejo de cómo amarlo a él. ¿Sí me voy a entender? Bien. Entonces, para no cansarle, dice que comieron del árbol y entonces Dios tiene que sacarlos. Bien. Volvemos al lienzo. En el lienzo hay una historia que Dios la plasma aquí y es la famosa historia de tres parábolas que están plasmadas en el libro de Lucas, capítulo 15. ¿Okay? En el libro de Lucas hay algo bien interesante que yo quiero que usted le preste mucha atención. Si les hiciera una pregunta, ¿por qué Dios tuvo que dar la ley? Lucas 15. Si a usted le preguntaran por qué Dios dio la ley, me imagino que usted tiene la respuesta para esa persona que le pregunta. Póngale mucha atención a esto que le voy a hacer. Voy a hacerle un gráfico de esto. ¿Es la ley mala? ¿Es la ley mala? No es la ley mala. Muy bien. ¿Qué es esto? ¿Qué ven ustedes? Eso es lo que ustedes ven, pero no es lo que estoy explicando. Ustedes se van a lo primero que ven, pero no lo que escucharon. ¿Me entendió eso? Yo estoy hablando de por qué se dio la ley. Yo no quiero que usted me diga qué es lo que yo tengo aquí. Yo dije qué es lo que usted ve aquí. ¿Ok? Muy bien. Entonces, póngale mucha atención a eso. Quizás esto no quede grabado porque tengo que quitarme el micrófono. Dios dio la ley, tiene que ver a usted lo que usted no quería ver, que no quería. Eso es lo que usted quiere.
dijo que estaba muy bien. Pero cuando vino la ley, Dios lo que hizo fue sacudirlo a usted y decirle, la ley no condena. La ley, escúchame bien, no se hizo para condenar. La ley se dio para darse usted cuenta de que era un pecador que necesitaba a usted. La ley se dio, mi amado hermano, con el único fin de que usted se diera cuenta de que necesitabas un Salvador, un Redentor. La ley te demanda santidad, pero no te provee el poder para santificarte. ¿Me estás siguiendo? ¿Me estás siguiendo? La ley te dice lo que usted tiene, pero no te cura de eso que usted tiene. La ley te anuncia que vas a morir. Punto. Eso es todo. ¿Sí me estoy dando a entender? Muy bien. ¿Entendió lo que es? Se lo estoy explicando de una forma breve. Después te predico lo que es la ley y lo que es la gracia. Volvamos al lienzo. ¿Ok? Muy bien. Aquí, en una parte de la historia, Dios plasmó tres parábolas. ¿Y cuántas veces usted ha leído la parábola que están en Lucas 15? ¿Cuántas veces se la han predicado? ¿Cuántas veces a usted se la han enseñado? Y le pregunto, ¿sabe de qué significa las parábolas? Dije que hice un exégesis para darle la explicación de qué es eso. Curiosamente, en el libro de Lucas aparece tres parábolas. La primera habla de la oveja perdida, ¿sí? La oveja perdida. Y qué curioso, porque dice la Biblia que aquí, en Lucas 15, está hablando de que él dejó las 99 y vino a buscar a una. Ajá. ¿Usted sabe qué significan las 99 y qué significa la perdida? Qué bonito, ¿verdad? Qué lindo, ¿verdad? No, no, no. Las 99 significa lo que está seguro, lo que no está contaminado, lo que le pertenece a él. Y no estoy hablando de escogidos. Estoy hablando de lo perfecto que él tiene. Dice que las dejó, las 99, pero vino a buscar a una. Qué curioso. Y no tiene nombre. Eso significa usted. Usted. Él vino a buscarla, a usted, asegurando que las 99 están perfectas con él. Curiosamente, la segunda parábola que está ahí habla de el denario o la moneda o el dracma que se perdió. ¿Sí? ¿Están viendo la siguiente parábola que está en el libro de Lucas? Muy bien.
¿Sabe qué significa eso? Significa que si habla de un denario, está hablando de dinero. Y si habla de dinero, está hablando de una transacción que él viene a hacer. Él viene a pagar una deuda. Por usted. Por usted. Porque dice la segunda parábola que él, sí, hizo fiesta cuando la encontró. ¿Por qué? Porque había pagado la oveja que se había perdido. ¿Me está siguiendo? Muy bien. Ahora sí, llegamos a la que voy a explicar en esta mañana. La parábola del hijo pródigo significa redención. En esta parábola, ¿hasta alguna vez se le han explicado de que esta parábola tiene que ver con redención? Bien. ¿Llegó a la parábola? Versículo 11. Lucas 15. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. En otras palabras, ¿sabe lo que Dios hizo? ¿Sí? Si vamos al lienzo, sí, Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén y eran perfectos. Solamente que ellos tomaron una decisión porque Dios les dio la libertad de tomar una decisión. Y tomaron una decisión y listo. ¿Qué fue lo que pasó? De ahí empezó el calvario. De ahí empezó el dolor. De ahí empezó la miseria. En otras palabras, por una decisión, ¿sí? Ellos, Adán y Eva, cometen el error como este joven. ¿Sí? Dios los pudo haber asegurado en el jardín del Edén. Por siempre y para siempre. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque cuando tú le pides la herencia al Señor, Dios se asegura que no se la va a dar toda. Él se va a dejar algo. Él se va a dejar algo. Porque Él sabe que lo que tú le vas a pedir te va a dañar. Y sin embargo, por su gran amor, se lo ofrece. Se lo da. Dios sabía, ¿sí? Que al darle esta herencia a este joven, iba a vivir perdidamente. Fue lo que hizo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Están conmigo? Lo veo muy extraño. ¿Le están poniendo atención? Bien. Ponle mucha atención porque esto es impresionante. Resulta que este joven dice que se fue a vivir como él quería. Versículo 13. Muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, porque eso es lo que hace el pecado, te saca de la presencia de Dios. Eso es lo primero que hace el pecado, te aleja de la presencia de Él. Bien, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo había malgastado, vino una hambre, una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo. Y deseando llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba.
¿Verdad que esta historia es muy triste? ¿Verdad que sí? Dice que nadie le daba nada. Dice que nadie se apiaba de él. Le pregunto, ¿dónde están los amigos que vivieron y compartieron con él cuando estuvo bien? Todos se apartaron, ¿verdad? Todos le hicieron a un lado. Continuemos. Versículo 17. Y volviendo en sí, escucha bien este pensamiento, porque esto es muy importante. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros? Póngale mucha atención, porque esto es exégesis. Desmenuzamos el pasaje para dar una explicación del pasaje. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Qué es lo que le está diciendo este texto a usted? Algo tenía su padre que marcó la vida de su hijo cuando estaba en su casa. ¿Y qué fue? La calidad de cómo trataba él a sus empleados. Ese pensamiento lo marcó al joven porque ese fue el pensamiento que lo trajo a volver en sí. ¿Me estás entendiendo? Hay cosas buenas que tú te recuerdas que Dios ha hecho que te van a volver a traer en sí cuando tú andas descarriado de él. ¿Me sigues? Y dice, así como él trataba a los empleados con esa bondad que tenía mi padre, fue lo que lo llevó a este joven a arrepentirse. Qué importante es marcar la vida de nuestros hijos por nuestros hechos, no por nuestras palabras. ¿Me sigue? Continúo. Estoy hablando de redención. Continúo. Si mi padre, dice el joven, trata así a estos con esa amabilidad, siendo ellos sus sirvientes, wow, esto es asombroso y yo nunca lo había notado cuando estuve con él. Continuemos. Póngale mucha atención. Versículo 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Hazme. En otra palabra, él nunca pensó volver a ser el hijo que era antes. Nunca. Él dijo, me haré como uno de tus jornaleros. Perder el grado de hijo a volver a recuperar el grado de hijo. Eso no le corresponde a usted. Ese es el pensamiento que usted tiene. Porque el pecado tiene peso de culpa. ¿Ok? Yo quiero que ustedes vean la redención. Póngale mucha atención. Nunca más podré volver a ser de nuevo su hijo. Continuemos leyendo. Versículo 20. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y le echó sobre su cuello y le besó. Escúchame algo. ¿Qué le dice a usted este pasaje? Este versículo 20. Para que este hombre lo viera de lejos, es porque todos los días salía a ver el horizonte. Todos los días. No uno. Todos los días. Todos los días salía y se quedaba viendo, José, viene mi hijo, viene mi hijo.
Viene mi hijo y dice que lo vio de lejos. Le pregunto, ¿quién corrió? ¿El hijo al padre o el padre al hijo? ¿Perdón? El padre al hijo. Póngale mucha atención. ¿Qué fue lo que hizo el padre? ¿Qué fue lo que hizo? Dice que lo besó. ¿Sabe qué significa eso en hebreo? La palabra besó significa besar continuamente, darle besos continuamente, recuperando los besos que no le daban antes. ¿Me estás entendiendo? En otras palabras, tengo una deuda con usted y dice que lo bañaba en besos. ¿Me está siguiendo? Póngale mucha atención. Se va a sorprender. Continúo leyendo. Versículo 21. Y el hijo le dijo a padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo, estás hablando más de la cuenta. El padre dijo a sus siervos, sacad, sacad el mejor vestido y vestirle y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Cuando yo leí esto, mi amado hermano, usted no tiene idea lo que significa este versículo. Dice que el mejor vestido. Para que usted tengan una idea, le voy a poner y le voy a plasmar este texto en este versículo para darle la explicación. Isaías 61, verso 10. Me llené de alegría en el Señor mi Dios, pues Él me vistió con ropas de salvación y me envolvió en su manto de justicia. Soy como un novio vestido para su boda o una novia con sus joyas. Escúchame bien esto. Escúchame bien esto. Lo primero que Dios hace con este joven es cubrir su pecado. Porque dice que lo vistió con ropas de salvación. Ponga mucha atención a esto. Justicia no es hacer lo correcto, sino creer lo correcto. Le vuelvo a repetir esto. Justicia no es hacer lo correcto. Justicia es creer lo correcto. Y eso es lo que le pasa a la iglesia. La iglesia creen que cuando habla de justicia es porque usted tiene que vivir en santa manera de vivir. Pero no es eso. Cuando tú crees lo correcto, vas a hacer lo correcto. De lo contrario, nunca lo vas a hacer. La santidad vendrá porque tú crees lo correcto, no porque tú crees la información. Más. ¿Sí me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? Póngale mucha atención porque se van a sorprender en esta mañana. Y más vale que me den tiempo. Justicia no es hacer. Correcto. Exacto.
Y creer lo correcto es que Cristo se hizo maldición para que tú fueras redimido de la maldición. Creer lo correcto te va a llevar a hacer lo correcto. Porque si tú crees que Cristo te redimió de la maldición, usted no tiene ninguna maldición. ¿Quiere que le vuelva a repetir eso? Cuando usted no entiende la gracia, tú vives en la ley. Y si vives en la ley, vives bajo maldición. Cuando tú entiendes la gracia y vives en la gracia, porque crees lo correcto para hacer lo correcto, entonces las cosas cambian. Sigo explicando. ¿Me está siguiendo? Dice que lo vistió de salvación. Ahora, el primer vestido en hebreo es para el primogénito, el mejor vestido. Pero dice que él vistió al hijo, ¿sí? Vistió al hijo. ¿Sabe qué significa eso? No lo están viendo ahí. No lo están viendo ahí. Había un hijo que se había ido. El mundo lo desnudó. Su pecado lo limpió, ¿verdad? De todo lo que bueno que tenía. Y entonces él dice que lo viste. Lo primero que dice que lo viste de salvación. Y después lo viste de justicia. Porque no puede haber justicia si no hay salvación. Sigo explicando. Escúchame bien esto. Esto es muy importante. Versículo 23. Traed el becerro gordo y matadlo. Y comamos y hagamos fiesta. Le pregunto a usted que es un exegeta, usted sabe que a los que hacen exégesis se le dicen exegetas, no jetas, no, exegetas. Esa es la palabra correcta para los que hacen exégesis. Ahora bien, escuche esto. Dice, traigan el becerro gordo y matarlo. ¿Sabe qué significa eso? ¿A dónde cree usted que lo mataron? Primera pregunta. Le pregunte usted. Sí. Hágamelo usted. ¿Escuchó? ¿A dónde cree que lo mataron? Escúchame. Cuando el padre dice, traigan el becerro gordo y matarlo, no lo mataron en la cocina, lo mataron frente a él. ¿Sabe qué significa eso? Para que tú puedas entender la cruz y el sacrificio que ahí se dio. Un inocente por un pecador. ¿Me estás entendiendo? ¿Ve lo que es ser exégesis? ¿Qué hubiera pasado si lo matan en la cocina? Que un animal inocente tenga que pagar los platos rotos por un... No. El valor de la cruz es cuando tú entiendes el sacrificio que hizo alguien inocente, que se hizo maldición para que usted fuera justicia de Dios.
¿Me sigue? ¿Le sigo explicando? Póngale mucha atención, porque se va a sorprender. El costo del sacrificio de la cruz no fue barato. No, no fue barato. ¿Sabe qué es la vida? Ayer en el entierro del padre en el servicio del padre de Martita, el pastor hacía varias veces esa pregunta. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Si usted ve el hijo pródigo cuando sale, quizás usted vaya a pensar que él se dio la gran vida. ¿Sabe qué es la vida? Volver a la presencia de Dios donde tú perteneces. Esa es la vida. Volver a donde tú vuelves. La vida no es esta. La vida es volver donde pertenecemos. ¿Me sigue? ¿Estamos bien? Hay fiesta, hay alegría. Pero ¿sabía usted que hay dos hijos pródigos? Hay uno en la ley y hay uno en la gracia. ¿Sabían ustedes que existe un hijo pródigo en el Antiguo Testamento? ¿Mm? Vamos ahí. ¿Sabe dónde está? Deuteronomio 21. ¿Cuánto me dan para explicarle este? ¿Cuánto me dan para explicarle este otro? Muy bien. Dice, Deuteronomio 21, versículo 18 en adelante, dice, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, ¿sabe qué significa contumaz? Ay, Dios mío. Dele el calificativo más oscuro que usted tenga. ¿Ah? Ok. Bueno, esa es la palabra más bonita. Es. Bueno, sigo leyendo. Imagínense un soberbio, prepotente, arrogante, orgulloso, altivo, borracho, glotón. ¿Le sigo dando calificativo? Ok. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no le obedece, en otras palabras, este joven fue disciplinado por los padres. Le llamaron la atención los padres. ¿Lo está viendo usted? Ok, continúo leyendo. Versículo 19. Entonces lo tomarán sus padres y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad a la puerta del lugar donde vive. Versículo 20. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este hijo es un contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces, todos los hombres de la ciudad lo apedrarán y morirá, y así quitarás el mal de en medio de ti y de toda Israel oirá y temerá. Le pregunto, ¿qué clase de bicho era este? Hay una gran diferencia. Hay una gran. El hijo pródigo salió
a este lo sacaron. ¿Me está entendiendo? Póngale mucha atención, mi amada iglesia, porque hay cosas que usted no ve en la escritura, que quizás usted la ha leído o la ha pasado por alto y no se pone a entenderla. Dice la Biblia que los padres ya no soportaban ver a este joven con esa vida, con ese estilo de vida. Esa vida a cuadritos que le da el hijo al padre. Y entonces llega el momento en que ya no lo soportan más. Y entonces ellos van y lo acusan con las autoridades. Y la ley establecía que los padres lo llevaran a los ancianos dictaban la sentencia y la sentencia era apedrearlo. Y así moría, lapidaban. Le pregunto, ¿haría usted eso con un hijo? Esto quiere decir que nadie cumple la ley. ¿Se da cuenta? Que hay una gran diferencia entre la ley y la gracia. ¿Sabe qué significa? Escúchame bien, mi amada iglesia. Porque su pastor quiere algo más fresco del cielo. Escucha. ¿Sabe qué significa la ley? La ley es la mano de Dios con el mazo, dictando una sentencia de muerte. Pero retenido el corazón de su padre por dentro. Eso es como el juez que le llevan el caso a su hijo, de su hijo, porque fue un criminal. El juez está listo para dictar sentencia con el mazo y decir sentencia. Pero en el corazón de él está desesperadamente no hacerlo. ¿Sabe qué significa la gracia? La gracia es no mostrar la mano de Dios con el mazo. Es mostrar el corazón de Dios misericordioso. ¿Me da cuenta? ¿Esto qué quiere decir? Que si tú lees un caso como este y no te has dado cuenta de que hay una gran diferencia entre la ley y la gracia, porque si nos vamos a hacer como hacen los arqueólogos, una búsqueda incesante, no hay registro alguno de un caso como este, que los padres mataran con piedras a los hijos. No lo hay. Esto quiere decir que nadie cumplió la ley, porque ningún padre sería capaz, preferiría tenerlo borracho en la casa, santo. Ustedes no se han dado cuenta a dónde los quiero llevar, ¿verdad? No se han dado cuenta. Escucha. Vámonos unos versículos más abajo. Señor amado. Vamos a hacerle algo más lindo. Deuteronomio 21. Versículos 22 y 23. Ya la grandeza. Esto está plasmado en la Biblia, pero usted no se ha dado cuenta. Dice, Deuteronomio 21. Tiene que llegar para que no se lo olvide. 21. Versículos 22 y 23. Y tienen que leer con mucho cuidado porque eso tiene filo. Ponle mucha atención. Dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciere morir y lo colgareis en un madero,
no lo dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin faltar, sin falta, lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el que es colgado. Y no contaminaréis tu tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad. Wow, cuando yo me encontré eso. Es curioso, Carito, que lo dejaran ahí mismo, ¿verdad? Saquen al hijo, lapídenlo, listo, se quitará el mal. ¿Usted leyó bien lo que usted acaba de leer? Para hacerle una pregunta. ¿Leyó bien? ¿Leyó bien? La crucifixión no estaba inventado aquí, ¿verdad? En la ley. ¿Dónde fue que se dio la crucifixión? ¿Usted está leyendo ahí qué? Dice que la ley judía era que lo apedrearan. En otras palabras, escúcheme bien, para darle esta explicación. Escúcheme bien, porque usted no está leyendo bien. Escúcheme bien. Mátelo y cuélguelo al madero. Mátelo primero y cuélguelo al madero. Pero la crucifixión es diferente. ¿Qué dice la crucifixión? Se murió en la cruz. A Jesús no lo mataron primero, después lo colgaron. ¿Ve qué fina en la Sagrada Escritura? Por eso hay que hacer exégesis, porque si usted no va a entender muchas cosas. Explico. La ley judía era clara y dictaba que tenía que morir apedreado. En otras palabras, Jesús tenía que ser apedreado. Pero pastor, ¿y la sangre? Le pregunto, una persona que es lapidada no brinca la sangre. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué no lo apedrearon? ¿Sabe por qué? Vamos a Gálatas. Con esto termino. Vamos a Gálatas. Y con esto termino. Gálatas capítulo 3, versículo 13 y 14. Dígame amén cuando llegó Gálatas. Gálatas está después de 2 de Corintios, antes de Efesios y en medio entre el antiguo y el nuevo. ¿Estamos? Llegó. Mira lo que dice. Carito, mira lo que dice. Gálatas 3, 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Wow. Esto es un tremendo wow. ¿Qué están viendo ustedes aquí? ¿Qué están viendo? Wow. Mire, regáleme toda su atención aquí, aquí. Porque esto lo va a escuchar una vez. Y si lo logras creer, lo vas a vivir. De lo contrario, no sirvió nada el mensaje de esta mañana.
¿Saben por qué a él no lo mataron lapidados? A Jesús lo colgaron y murió. Porque si no lo hubiera hecho así el Señor, porque el texto de Deuteronomio 21, verso 23, no lo hubieran dado plasmado el apóstol Pablo. ¿Esto qué quiere decir? Que si Cristo no muere como murió, usted no es redimido de la maldición. Y porque no eres redimido de la maldición, no tienes derecho a la bendición de Abraham. La bendición de Abraham no era para Israel. La bendición de Abraham era para usted, los gentiles. Wow. ¿Esto qué quiere decir, pastor? Ay, si no hay maldición en usted, tiene que haber lo contrario. Cuando no hay maldición, ¿qué hay? Santo. Si tú no crees lo correcto, no vas a obtener lo correcto. Santo. Santo. Pastor, y todas las bendiciones de Deuteronomio son tuyas. Si Él te redimió de la maldición, de la escasez, de la pobreza, de la enfermedad, de la ruina, y póngale nombre, entonces usted está en bendición. Si tú no vives en bendición es porque no has creído lo que es gracia. Póngase bien, por favor. Wow. Eso cuesta digerirlo, ¿no? Por eso la iglesia no tiene, porque no ha entendido lo que es gracia. La ley condena. La gracia es misericordia. La ley nunca te demandará santidad porque no provee nada para que usted sea santo. Pero la gracia te demanda santidad porque te provee lo que usted necesita para hacerlo. Si usted no es santo, es porque usted no entiende la gracia. Crees lo correcto y harás lo correcto. Padre, te doy gracias. Maravillosa gracia es la que me sostiene. Maravilloso regalo es promoverme un libro que tiene todo el contenido de tu palabra, suficiente para entender que soy tu hijo. La ley nunca habló de un padre hasta que vino la gracia y describió Abba Padre, papito lindo. Padre, gracias. Porque nunca llamaste hijos a los de la ley. Tú sacaste a un pueblo para hacerlo diferente a todos. Pero cuando vino la gracia, tú llamaste hijos para que tú fueras tu padre, tu papito lindo. Bendito, bendito el que está sentado en gloria. Señor, haz entender a tu pueblo que es gracia, para que vivan y disfruten de la gracia. A Él doré
toda mi vida. Porque por Él soy lo que soy. Tengo lo que tengo. Tengo un cuerpo sano. Tengo una mente, Señor, capaz de poder explicar a tus hijos. Porque toda dádiva y todo don perfecto lo das a tus hijos para bien. Hago alarde de que tú eres mi padre, mi papito, y yo soy tu hijo. Soy la justicia de Dios en Cristo. Por eso, por ser justicia por Cristo, tengo acceso a tener un papá que me limpió de toda maldición y borró todo pecado, pasado, presente y futuro. A Él debo lo que soy, en el nombre de Jesús. Que la bendición del Dios Todopoderoso, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre cada vida y en sus hogares reine siempre la paz. Ven paz.